Buenas noches. Palabra de honor nuevamente con ustedes como todos los lunes a esta hora. Hoy con el resultado de las elecciones de ayer, que realmente ha sido una jornada muy importante para el país y una sorpresa los resultados. Así que vamos a hablar con Eduardo de ambas cosas, cada uno en nuestros respectivos editoriales, y luego vamos a tener un diálogo entre nosotros haciendo los comentarios sobre este cierre de ciclo o este ciclo que termina el próximo 10 de diciembre. Claro, con la última pregunta final que te voy a hacer yo a vos, si realmente el ciclo termina o no, o van a hacer de sus propias cenizas. Pero eso va a ser la conclusión de nuestra conversación. Así es, los invitamos entonces a que nos acompañen. Que la elección de ayer domingo no era una elección presidencial más. De suyo, cualquier elección presidencial genera expectativas porque es muy lógico. ¿Quién va a ser el que lidere la conducción del Poder Ejecutivo en los próximos 4 años? No es una cosa menor en la historia de un país. Pero en este caso yo les decía que además se juegan otras cosas. Se juega para mí el destino de los próximos 20 años, es decir, una generación casi. ¿Por qué? Porque la alternativa que hay, de acuerdo al resultado de esta compulsa, que como todos sabemos va a terminar de resolverse el 22 de noviembre, va a podernos esclarecer si la Argentina va a continuar por este camino, a mi juicio este camino de pendiente cuesta abajo, o va a poder remontar de nuevo esa la pendiente y reencauzarse por los carriles de la República y volver a ser lo que alguna vez fue y que creo que nos merecemos ser. Esta elección ha sido, por lo tanto, una elección muy importante, ha generado una expectativa muy grande y los resultados nos han deparado realmente una sorpresa. Todo parecía indicar que los guarismos finales iban a traer como consecuencia un resultado que obligara a ir a una segunda vuelta, a un balotaje. Todos pensábamos que iba a ser así, estábamos en la duda si Scioli superaba el 40%, si la diferencia de 10 puntos que por encima del 40 que del primero condicionaba el balotaje se iban a dar o no, pero estábamos ahí, en la incertidumbre de si el balotaje se daba o no se daba. Lo que nunca esperamos es que se diera prácticamente un empate técnico, porque el resultado ha sido un empate técnico, con todas sus características. Es decir, vamos a un balotaje, pero vamos a un balotaje entre dos candidatos que han sacado prácticamente el mismo número de votos, con una diferencia que creo que en definitiva es de 2 puntos o poco menos. E incluso la sorpresa fue mayor cuando, por encima de todas las expectativas, hasta poco después de la medianoche y a partir de que se dieron los primeros datos oficiales por parte del gobierno, nos encontramos de que iba liderando el resultado Mauricio Macri y no Daniel Scioli. Bueno, el resultado ya todos los conocemos, poco le puedo decir al respecto, pero la incertidumbre queda pendiente, y queda pendiente no solo la incertidumbre de saber cuál de los dos gana, sino la incertidumbre de saber si realmente esto pone fin a un ciclo o no. Es evidente que el ciclo kirchnerista termina, es decir, Cristina Fernández de Kirchner, su marido murió, ella lo sucedió con 2 periodos consecutivos, ya no va a ser presidenta de la Nación a partir del 10 de diciembre, de manera que ese ciclo termina. La pregunta es, ¿va a seguir el ciclo de la hegemonía? Es decir, ¿termina la hegemonía de los Kirchner y sigue un gobierno hegemónico en la persona de otro candidato? ¿O termina la hegemonía en la Argentina? Es decir, terminan los gobiernos que yo he calificado como monárquicos y nos reencauzamos por el sistema republicano. Esa es la gran incertidumbre y el resultado del 22 de noviembre nos va a decir claramente cuáles son las posibilidades en uno y en otro sentido. Los dos candidatos tienen experiencia de gobierno. Uno gobierna la ciudad más poblada del país,
el otro gobierna la provincia más poblada del país. Yo no estoy en condiciones de hacer juicios de valor sobre los resultados de esas gestiones, porque no vivo en ninguna de las dos jurisdicciones, pero evidentemente experiencia los dos tienen. Pero la diferencia que podemos advertir, porque ninguno de los dos, es cierto, ha hecho manifestaciones de propuestas contundentes que nos permitan saber con claridad cuál va a ser el rumbo. Algunas han hecho, por supuesto, pero no está tan definido. Pero evidentemente, en un caso, lo que se está propiciando es un cambio. De hecho, la agrupación política que lidera Macri, que lo lleva como candidato, se llama Cambiemos, mientras que en el otro caso se está hablando de una especie de cambio en la continuidad, que no se entiende bien qué quiere decir. Daniel Scioli, ahora cuando ha conocido el resultado que lo lleva al balotaje, ha asumido una actitud más agresiva, ha descalificado, mejor dicho, a su contendiente del 22 de noviembre, diciendo que va a protagonizar un gobierno concentrado. No sé qué es un gobierno concentrado, la verdad es que he tratado de aclarar, de ver qué significa, no lo sé. Librado al mercado y que dio a la Argentina una gran frustración. Yo no sabía que Mauricio Macri hubiera dado una gran frustración a la Argentina. Habrá en Buenos Aires gente que aprueba y otra que no aprueba su gestión como jefe de gobierno, pero que haya dado a la Argentina una gran frustración, la verdad que no lo he visto, no me parece que haya ocurrido. Y que esté librado al mercado, no sé qué quiere decir. Supongo que quiere decir que si gobierna Macri, no va a ser el gobierno el que siga fijando los precios, sino que va a ser, como es cualquier país civilizado, el mercado. Es decir, los 43 millones de argentinos comprando, dejando de comprar, generando ofertas y demandas, van a fijar los precios, es decir, los verdaderos precios, y no estos precios fijados por el capricho de alguien que se cree superior a los 43 millones y que en definitiva ha traído como consecuencia que el bolsillo de los argentinos cada vez esté más escuálido. Si eso es que va a estar librado al mercado, bueno, me parece un hecho positivo, no ha dado resultado esta política de precios fijos y de precios establecidos por el gobierno, como no lo ha dado nunca en la historia, siempre ha sido motivo de fracasos rotundos. Nos dice también Scioli que va a haber dos modelos, que hay que optar entre él o Macri, cosa que ya nos habíamos dado cuenta anoche que entre él y Macri es la cuestión, pero además dice que o gobierna la política los intereses del pueblo o desde otras esferas o intereses. Con lo cual, no nos está diciendo cuáles son las otras esferas o intereses desde las cuales gobernaría Macri, pero evidentemente nos está diciendo que no van a ser los intereses del pueblo. Evidentemente con estas agresiones Scioli está poniendo en evidencia su preocupación, porque su manera de ser, su idiosincrasia, su campaña había sido una campaña, digamos, respetuosa, y ahora parece que ha llegado a la conclusión de que tiene que agredir y atacar a su contrincante para poder tener posibilidades de ganar el balotaje. Yo lo que espero es que este cambio de gobernante, este cambio de líder, como se dice ahora, sea simplemente cambio de líder o no. No, lo que pretendo es que sea realmente un cambio de modelo de liderazgo, es decir, de la manera en que se ejerce el liderazgo. Yo quisiera que acá no simplemente cambiemos de presidente, sino que cambiemos de la manera en que se ejerce la presidencia, es decir, que se ejerza ajustándose a la Constitución, a las leyes, respetando los principios del sistema republicano, respetándonos a nosotros, sin agresiones. No me cabe la menor duda que la finalización del ciclo K va a traer aparejado de suyo algunas mejoras por el carácter que han mostrado los dos candidatos que van al balotaje. Eso nos permite suponer que la soberbia, el autoritarismo, la agresividad que hemos tenido permanentemente durante estos 12 años, la intolerancia, la falta de respeto a la opinión ajena, seguramente no van a estar presentes. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿van a desaparecer ellas, pero el atropello de las instituciones va a continuar o va a desaparecer? ¿El clientelismo político va a seguir estando presente entre los argentinos? ¿El despilfarro de los bienes públicos? ¿El fraude, la corrupción, el desmanejo de la economía que nos ha llevado a una situación de crisis muy seria? ¿Eso va a seguir o no va a seguir? ¿Vamos a reencauzarnos, como digo siempre, por la senda republicana o no? Hay un dato importante. Los resultados en la composición del Congreso de la Nación ya están terminados, porque para eso no hay balotaje. Ayer han quedado perfectamente establecido cuántas bancas va a tener cada uno. Y ese dato nos dice que en la Cámara de Diputados no va a haber nadie que tenga mayoría propia.
lo cual es un buen dato, porque eso nos permite avisorar que gobierne quien gobierne, se va a ver en la necesidad de sentarse a dialogar y a buscar consensos. Y esos consensos pueden ser el punto de partida de las tan ansiadas políticas de Estado que esta intolerancia desde el gobierno ha impedido que los argentinos tengamos. En el Senado las cosas son distintas. Va a seguir habiendo una mayoría kirchnerista junto con sus aliados. Por supuesto que va a haber cambios. Dentro del peronismo sabemos que hay realineamientos cuando el peronismo pierde el poder. O sea que si ganara Macri, seguramente va a haber cambios. Si ganara Scioli, quizás no. Aunque las internas en el peronismo también suelen darse cuando se mantiene en el gobierno. Ahora bien, la pregunta es también, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos? Porque lo que van a hacer los gobernantes es una incertidumbre, pero lo que vamos a hacer nosotros es otra, quizás tanto o más importante que aquella. Es decir, ¿vamos después de la elección lavarnos las manos y sentarnos a esperar a ver quién gana y qué hace? ¿O vamos a exigirles y controlarlos como se supone que debemos hacer si somos ciudadanos responsables? ¿Vamos a empezar a cambiar nosotros para volver a tener conductas republicanas y tener la autoridad moral para exigírselas a los gobernantes? Vamos a empezar a cambiar nuestro lenguaje, que es un lenguaje de tipo monárquico que está alimentando la concentración de poder. Vamos a dejar de hablar de macrismo, sciolismo, masismo, estos ismos con nombre propio que en las democracias serias no existen. Vamos a seguir hablando del poder en el lugar del gobierno. Vamos a seguir hablando de términos como gobernabilidad, entendido como que el que gobierna en el Poder Ejecutivo tiene que tener mayoría en el Congreso, si no, no puede gobernar, como si el sistema republicano y la división de poderes fueran una farsa, una simple fantasía que en la práctica debe hacer que el que lleva la banda presidencial y ordene al Congreso lo que debe votar. Yo creo que hay que pensar seriamente si vamos a cambiar. Hay una palabreja que la voy a dejar para la última columna que se llama ajuste, que parece que pone los pelos de punta mucho y asusta. Vamos a ver realmente si esto se justifica. Hasta ahora, les reitero, nosotros tenemos mucho por hacer y mucho por cambiar. Pidámosle a ellos que cambien, pero cambiemos también nosotros. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Anoche hemos vivido un evento histórico en nuestras vidas, y no estoy exagerando. ¿Saben por qué? Porque se ha terminado anoche con 70 años de relato. Entendiendo por relato el sostener una idea que no es cierta, pero que está aceptada por un grupo de personas por las conveniencias que voy a aplicar a continuación. El 17 de octubre de 1945 se impuso el relato populista que lo sostuvo el partido peronista durante 70 años y que ha terminado anoche. Para explicar ese relato les voy a contar un cuento infantil. Un cuento que se titula El traje del emperador. Muchos de ustedes lo deben conocer, uno de los cuentos de Andersen más conocidos. Érase
un emperador que contrató a un sastre deshonesto y le encargó que le hiciera el mejor traje que podía construir el mejor sastre del reino. Este sastre le dijo, deme 3 bolsas de oro porque lo voy a hacer con fibras de oro. A la semana trajo un paquete y le dijo, Majestad, aquí está este traje, ha sido tan extraordinariamente tejido que es muy liviano, no se nota cuando uno lo tiene puesto, pero además tiene una particularidad especial. Solo las personas inteligentes lo pueden ver. Abrió el paquete y el rey no vio nada. Entonces se preguntó, ¿qué hago? ¿Digo que no hay nada o quedo como no inteligente? Entonces dijo, voy a fingir. Se desnudó, estiró las manos e hizo que se ponía un traje que no se ponía nada. Toda la corte se hizo la misma pregunta. Este hombre está desnudo, pero yo me arriesgo a que sea yo no inteligente y entonces me voy a poner en evidencia. Toda la corte entonces aplaudió. El rey ahora sí, con el apoyo de la corte, salió al balcón y saludó a sus súbditos. Todos los súbditos que ya conocían este tema, porque los correveidiles ya se lo habían comentado, a riesgo de quedar como poco inteligentes, aplaudieron al rey. Excepto un niño que la madre había alzado para que viera al monarca, y este chico en su inocencia pegó un grito, el rey está desnudo. Y entonces, como esa idea fue entendida por todos, se generó la reacción súbita al rey y el abucheo al rey. ¿Por qué se produce este acto de sostenimiento de un relato que es ficticio? Primero, obviamente, tiene que haber un embaucador, ¿cierto?, que es el que trae el relato mentiroso. Después tiene que haber un grupo de gentes que son los participantes interesados porque se sienten beneficiados con este relato de algo inexistente. Después están los idiotas útiles, que son aquellos que adhieren a un relato que no los beneficia, pero que se enamoran con la doctrina del relato. Después están los timoratos, que son aquellos que dicen, yo no voy a reaccionar ante esta situación que debería reaccionar, porque temo que puedan haber represalias que me perjudiquen. Y después, señores, hay otro grupo más, que es el grupo de los que dicen, yo no me quiero meter, el no te metas. ¿Reconocen ese grupo? Yo no me meto en política, la política es sucia, yo me dedico a trabajar. Y por último, el grupo mayor, que son aquellas personas que ni siquiera están capacitadas para entender que este relato es ficticio. Yendo ahora al caso particular de nuestro relato peronista, se inicia en el primer gobierno de Perón, va a ir mutando el relato. Cuando Perón impone en la población el relato siguiente. El partido peronista es el único partido capacitado para llevarle bienestar al pueblo. Segunda presidencia de Perón, combatiendo al capital. Como el capital es el empleador, yo combato al empleador para beneficiar a la clase obrera. Tercera mutación del relato. Ya no estaba Perón, ya lo habían echado a Perón. Ciertos gobernantes civiles y militares adoptaron el relato que la única posibilidad de gobernar era con el peronismo. Cuarta mutación, gobierno radical, Alfonsín. El relato se convierte en lo siguiente, el gobierno radical, los radicales no están capacitados para gobernar. Luego viene el Adolfo. ¿Qué dice el Adolfo ante el Congreso? Señores del mundo que nos han prestado dinero, la culpa la tienen ustedes porque sus tasas son usurarias, no se las vamos a pagar. Y todo el mundo aplaudió. Después vino Duhalde, deformación del relato. Aquellos que invirtieron creyendo en el país, les voy a reducir su inversión al 25% y el resto se los voy a dar a los que se endeudaron. Después vino Néstor, otra mutación del relato. Señores, yo soy el responsable de que los derechos humanos se apliquen y además yo he impuesto un sistema económico con inclusión social. Última mutación o mutaciones, Cristina.
¿Qué dice Cristina? Lo que tiene ganas. Cristina se dijo a sí mismo, diga lo que quiera, total lo que usted diga, la gente le va a decir que sí, le va a sentir. ¿Y qué dijo Cristina? Cristina dijo, no hay pobreza, Cristina dijo, no hay inflación, Cristina dijo, no hay corrupción, Cristina dijo, no hay droga, Cristina dijo lo que tuvo ganas. Después dijo, Máximo es estadista, después dijo, los muchachos de la Cámpora están capacitados. Ese relato que se deforma a través del tiempo, pero que siempre persiste, es lo que yo he llamado durante este año y medio de programa uno de los problemas culturales más grandes que tiene la Argentina. Ustedes recordarán que yo he hecho hincapié en esa idea. Pues ese problema cultural anoche ha sido decapitado. El relato ha sido decapitado. ¿Quién lo decapitó el relato? Una mujer joven, llamada por su contrincante, me olvidó el nombre, esta chiquita alemana que está en las películas, Prudencio, Heidi. Heidi, que no conoce la matanza. ¿Saben lo que hizo Heidi, que no conocía la matanza? Explicando que ella no va a ser conductora, sino que ella va a ser administradora. Convenció a la gente que para gobernar el Estado más grande de la República Argentina no era necesario ser un macho del abasto, sino que lo que hacía falta era capacidad, firmeza y honestidad. Y por último, estos dos contrincantes han quedado porque van a la segunda vuelta, como explicaba Prudencio recién. El del partido opositor, que hoy habló toda la mañana en los medios de comunicación de dos temas, con una sonrisa en los labios. El primer tema, integrar a la sociedad. Aquí nadie va a hacer las cosas solo. Necesitamos integrar todos este tema, este evento, porque esto lo vamos a hacer entre todos y si no, no se va a hacer. Y lo segundo que hizo este candidato es hablar de los planes de futuro. Hablar de la Argentina futura que viene con el desarrollo que se va a instaurar si se cumplen estos planes. Versus el otro candidato que se aferró al relato. Habló 15 minutos al mediodía nada más. Todos los gobernadores, todos los ministros, todo el aparato político escuchándolo. Ceño adusto, voz dura. ¿Saben lo que dijo? Dos cosas también. Lo primero, denostó al contrincante. Habló de los defectos del contrincante. Y lo segundo, se aferró al pasado y recordó todos los problemas del pasado que ellos dicen que superaron, generándole miedo a la ciudadanía de que van a perder eso si votan a los otros. De manera tal, entonces, que tenemos las dos alternativas. Los que derrotaron a un relato que duró 70 años y quien se quiere aferrar a un relato que ya nadie cree ni va a sostener, ignorando o no recordando que quien hace eso, lamentablemente, lo único que consigue es hundirse con el propio relato. Es palabra de honor. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Potestatem, qui solvi
Bueno, Prudencio, nos toca charlar sobre estos temas porque hemos entendido que a la gente otro tema en el día de hoy no les va a interesar. La primera reflexión que yo quiero hacer es un análisis del ciclo Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, porque estamos creyendo que estamos al borde del final del ciclo. Entonces, la primera pregunta que te haría es, a tu criterio, ¿cómo surge el fenómeno Kirchner? Yo creo que vos lo has respondido en tu editorial. Es decir, el relato peronista prendió de tal manera que cualquiera que lo remozara y lo supiera presentar con alguna habilidad, cosechaba inmediatamente el apoyo necesario para tener una mayoría. Kirchner, hay que acordarse, llegó con un caudal electoral muy pobre. Salió segundo detrás de Menem con 20 y tantos %, no me acuerdo. 22. 22%, es decir, poquísimo. Arturo Humberto Illia, que ganó con ese mismo porcentaje o muy parecido, no le permitieron gobernar. Y en definitiva, las Fuerzas Armadas terminaron derrocándolo. Y era un hombre honrado y un hombre serio. Sin embargo, Kirchner, que tenía realmente una capacidad asombrosa de aplicar lo que hoy se llama la resiliencia, es decir, a sacar fuerzas de un hecho negativo para fortalecerse. Tuvo la habilidad, con recursos absolutamente perjudiciales para el país, pero tuvo la habilidad de renovar el relato y ganarse la adhesión de la gente y perpetuarse con su mujer 12 años en el gobierno. Ahora, este hombre, ¿cómo construyó poder él solo y muy poca gente, cierto? Porque eran sus ministros nada más, en contra de un partido y en contra de los otros partidos. ¿Por qué aniquiló el sistema de partidos políticos? Primero, el propio peronismo, porque no había democracia interna. Segundo, los otros partidos, porque él inventó el transversalismo, así se llamaba. Así le llamó, sí. Es decir, la relación que él tenía transversalmente con los intendentes radicales, por ejemplo. ¿Cómo la sociedad, a tu criterio, la sociedad política no reaccionó a esta situación? Las reacciones no alcanzaron, hubo reacciones, pero no fueron suficientes, por esas mismas razones que vos diste, es decir, el peronismo tiene otra característica, además de sostener relatos falsos, pero cautivar a la gente con ellos. Y la otra característica es que no tiene escrúpulos en el ejercicio del poder. No tiene ningún escrúpulo. Tienen incluso una frase, el poder se ejerce. ¿Qué significa eso? No es una verdad de perogrullo que el poder se ejerce. Primero que no tenemos que hablar de poder. Estamos hablando de gobierno, no de poder. Hablar de poder ya es darle un tinte monárquico, es darle una especie de suma de poderes. Pero eso que el poder se ejerce significa para ellos que no hay límites, vamos por todo. Esa frase de Cristina lo sintetiza perfectamente. Entonces, como no hay escrúpulos, utilizar los recursos públicos desde el gobierno para afianzar ese poder y lograr que un proyecto de dominación sea exitoso, y bueno, no digo que sea fácil, pero es posible hacerlo. Lo hizo Perón en el 46. Sí, yo te quiero dar otro enfoque a ver qué opinas. Yo creo que Néstor Kirchner sube a la presidencia con una sociedad aterrorizada que volvieron una hiperinflación. Y como él sube con los temas económicos ya arreglados, porque se los arregló Duhalde antes, es decir, todo el costo político lo tuvo Duhalde, y enseguida sopló el viento de cola, ese éxito económico hizo que la gente no abriera la boca porque decía, estamos recibiendo éxito económico, no hagamos ola. ¿Te satisface esa...? Sí, es posible, pero hay detrás de eso una gran ingenuidad, porque ese éxito económico se tradujo en una fiesta de consumo. Y cualquiera que piense con dos dedos de frente sabe que una fiesta de consumo en donde se gasta mucho más de lo que se recibe, termina en una grave crisis que terminamos pagando todos y no ellos. De manera que ahí faltó o faltó visión o faltó coraje para decir, no, pare un poquito la mano, aprovechemos este viento de cola para consolidar la economía argentina y poder dar pie para un crecimiento sostenido. Y sin embargo, nos quedamos de nuevo comprando la fiesta. La fiesta es linda, es divertida, pero hay que ser muy maduro un pueblo para creer que la fiesta de consumo puede ser una solución para los problemas de un país. Hay que pagarla después. Bueno, ahora le hago una pregunta al político, no al historiador, así que no me digas, no puedo contestar esa pregunta. Al ex político. No, porque vos, el hombre, vos sos un homo político. Vos tenés bueno, desde esa una perspectiva. Estructura mental y de formación política. ¿De formación? Una estructura espacio, formación política. Néstor Kirchner
asumió la presidencia con un plan de agarrar la mayor cantidad de poder posible para generar actuaciones que lo enriquecieran personalmente, ¿o no? Y la realidad muestra que sí. Él llevó adelante un proyecto de dominación y de enriquecimiento. Y las dos cosas las logró. Dominó el país entre él y su mujer durante 12 años y se enriquecieron de manera obscena. Él y todo su entorno, su chofer, su jardinero, todos los que lo rodeaban, es decir, su familia, etcétera. Sí, fue un proyecto de dominación. El peronismo lleva adelante proyectos de dominación. Esa es la estructura política del peronismo, proyectos de dominación. Bueno, pero en este caso especial además había la construcción de una mafia económica. Sí, llegaron a que ya crear no un Estado tenía mafioso. límites. Exactamente. Ya no tenía límite alguno. Sí, la inescrupulosidad del peronismo en Kirchner se dio con ribetes realmente escandalosos. Ahora te quiero hacer una pregunta. Un funcionario del gobierno que no sea deshonesto, pero participe del gobierno, viendo esta situación, ¿puede permanecer en su cargo sin ser cómplice? La figura del cómplice está perfectamente establecida dentro del derecho penal. El cómplice es aquel que participa, aun cuando no saque beneficio, es un partícipe necesario de un acto criminal. Entonces, todo el que participó de un gobierno ostensiblemente corrupto, evidentemente es corrupto, aunque no saque beneficio personal, porque está participando de actos de corrupción. Yo te voy a hacer una pregunta que te han hecho hace 3 días en un programa donde fuiste vos como invitado, con una conducción excepcional de este doctor penalista cuyo nombre no me acuerdo. Ayravedian. Ayravedian, que quiero felicitarlo. Vos pertenecías a un partido político, Sí. Creo que eras diputado. Sí. Vos fuiste testigo de un acto de corrupción de un funcionario municipal, que además era tu jefe partidario. ¿Qué hiciste? No era funcionario municipal en ese momento, era funcionario del gobierno de Menem. Ya le habían vendido mi partido a Menem. Bien, ¿qué hiciste Era vos? secretario de Comunicaciones. Lo denuncié penalmente y presenté las pruebas ante el juez, ante el fiscal. ¿Por qué? Y porque mi conciencia me decía que tenía que hacerlo, no podía estar denunciando los actos de corrupción de mis adversarios y tragarme el sapo de un acto o de un montón de actos de corrupción de mi propio correligionario. Porque vos considerabas que si no lo hacías, eras cómplice de la corrupción. Por supuesto, sí. No había alternativa. Si yo me callaba la boca para ser, si no cómplice, porque no participaba del gobierno en que él estaba, por lo menos encubridor. De manera tal que con ese criterio todos los funcionarios del gobierno kirchnerista que han participado en temas que tenían acceso a la información de lo que ocurrían y no lo denunciaron, por omisión han sido cómplices. Absolutamente. Y si no, pensar en los juicios de Nuremberg. Seguramente muchos de los que ahí fueron condenados no mataron a nadie, pero consintieron que se hiciera y estuvieron ahí participando en todas las acciones que llevaron a esas muertes horribles y a ese holocausto. Bien, pausa y continuamos con Cristina. Ok. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Segundo bloque, Cristina. No quiero analizar... Prudencio. Prudencio. Segundo no, bloque, Prudencio. Voy a hablar de Cristina. Bueno. No quiero analizar el mecanismo perverso, un periodo yo, un periodo mi mujer, un periodo yo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién fue peor, Cristina o Néstor?
Creo que ha sido peor Cristina. Me acuerdo que el expresidente ahora de Uruguay, Mujica, José Mujica, que no tuvo buenas relaciones con Kirchner, y sí las tuvo mejores con Cristina, dijo, sin embargo, esta es peor que el tuerto, porque esta... La vieja dijo, la vieja es peor que el tuerto, con el tuerto podías conversar. Esta es, no me acuerdo qué adjetivo utilizó, es tosuda o es... Sí, un equivalente a tosuda. De manera de que yo coincido con esa apreciación. Esta mujer, además de todas las barbaridades que ha hecho, de todos los actos de corrupción, de todos los actos de soberbia, de todos los atropellos a las instituciones y las agresiones al pueblo argentino, creo que además es una mujer que no está en su sano juicio. Claro. Lo que la hace muy peligrosa. El trato a la gente ha llegado a un nivel increíble. Sí, y el relato lo ha distorsionado ya a niveles que es difícil pensar que alguien puede creérselo. Bueno, y el nombramiento de la Morsa, yo creo que es la figurita que corona toda la actuación. Y era su alter ego, un hombre de un nivel de soberbia muy semejante al de ella. Justamente tenía para pasar, le vamos a pedir al director que lo pase, un video de pocos días antes de las elecciones de una entrevista que le hicieron a Aníbal Fernández, a donde mostró el nivel de soberbia y cómo después los acontecimientos hacen que el soberbio termine teniendo que esconder la cola entre las patas, como se dice vulgarmente. ¿Podemos verlo, señor director? Al video que recién ¿Le va a ganar a María Eugenia Vidal? Parece estar primera en las encuestas ella. Of course. Está primera en las encuestas. No. Pero está primera en las encuestas. No. Yo le gano por 10 puntos. ¿Por 10 puntos? ¿Por 10 puntos? Sí. Bueno. Lo grabamos. Un lechoncito juguemos. De hecho, Hay que vender un poco de cocaína para pagar el lechoncito, me parece. Entiendo que la Morsa tiene un campito, así que va a tener lechones criados. Bueno, me dejás tranquilo, tenía miedo que se quedara en una situación económica comprometida. Bueno, Prudencio, ahora vamos a hacer futurología. ¿Qué va a hacer Cristina cuando deje el poder? Porque esta mujer, gane quien gane, ya no va a poder participar de una actuación en donde ella manejaba todos los hilos. Te lo contesto como médico. Ah, bueno, no como político ni como historiador, como médico. Como médico, porque tengo varias facetas, soy multifacético. Te diría como médico, conociendo su diagnóstico de lo que cuando estudiaba medicina se llamaba psicosis maníaco-depresiva o neurosis maníaco-depresiva, ciclotimia, y hoy se llama enfermedad bipolar. Esta mujer oscila, como es propio de esta enfermedad, entre estados de euforia en donde es capaz de decir cualquier cosa y encarar arremeter ante cualquier cosa, ante cualquier obstáculo, y periodos de depresión en donde se guarda, en general la guardan para que no la veamos. Hemos visto fotos incluso de ellas a donde la cara muestra que está pasando por ese... Desencajada. Desencajada, sí. Creo que, habida cuenta de ese diagnóstico y conociendo cómo suelen evolucionar estos cuadros, creo que va a entrar en un periodo de depresión muy, muy severo, cuyas consecuencias no puedo anticipar, pero pueden ser graves. Bueno, eso que vos has explicado quizás explique por qué el Papa la recibió tantas veces. Quizás el Papa se dio cuenta que esta mujer estaba al borde de cometer cualquier desaguisado, entonces la quiso contener un poco. Pero no me contestes. Yo te voy a dar ahora mi opinión de lo que va a hacer Cristina. Va a depender del éxito o fracaso económico del próximo presidente. Si la economía se lo traga al próximo presidente, es decir, si el próximo presidente no puede solucionar el problema económico y entramos en una situación de caos económico-social, Cristina tiene ahí un campo para erigirse ella en el adalid de la resistencia. ¿Vieron lo que pasó? Porque no siguieron con mi plan. Y entonces aglutinar a la cámpora y a los desconformes para generar una resistencia al presidente. Sería lo que en algunos programas atrás hablábamos de lo que había dicho Luis XV. Nosotros dijimos en aquel momento Luis XIV, pero fue Luis XV en realidad. Podemos hablar de Luis, después de mí el diluvio. Es decir, yo llevé la fiesta hasta su apogeo, hasta su clímax, y después de la fiesta se derrumbó todo. Claro, dejé la bomba de tiempo con la mecha encendida. Pero para que eso ocurra, tiene que superar este problema que te garantizo que va a tener, que es un cuadro depresivo severo.
Es posible, pero también es cierto que los viajes a las playas de todo el mundo que ella está en condiciones de hacer, porque te recuerdo que ella, además de presidenta, ha sido una abogada exitosa y entonces como abogada ha ganado una fortuna mientras el país se empobrecía. Es un caso curioso. Quien administró el país mientras el país se empobrecía, a nivel personal, adquirió una fortuna descomunal que le va a permitir visitar los lugares más placenteros del mundo. Lo cual demuestra que ella es mucho más inteligente que todos los demás argentinos, porque mientras todos nos estábamos empobreciendo, ella se enriquecía. Conclusión, qué pérdida, ¿no? Qué lástima que no hemos podido tener Cristina eterna. Quizás la pregunta final o la penúltima. Supongamos que gane Scioli. ¿Scioli va a estar en condiciones de generar una independencia del Poder Judicial, a tu criterio, para que los expedientes que en este momento están cajoneados puedan seguir su curso y todos los funcionarios tengan que rendir las cuentas correspondientes? Tengo la sensación de que con todos los funcionarios no, pero si Scioli gana, creo que va a intentar, por supuesto en forma muy solapada para que no se vea su mano, iba a decir sus manos, pero le corrijo y paso al singular, con respecto a Cristina. Porque alguna vez lo he dicho, en el peronismo es una masa gregaria con un líder, con un macho alfa. En este caso era una hembra alfa, pero vale lo mismo. Que cuando es sustituido por otro que pasa a ocupar el cargo más importante, el macho alfa anterior tiene que ser destruido. Y eso lo sabe Scioli. Si no la destruye a Cristina, su peligro es grande. Que no le vaya bien y que Cristina termine sepultándola a él y volviendo sobre su cadáver. Interesante, ¿cierto? Bueno, nos están haciendo señas que terminemos, entonces queda la última pregunta. Suponiendo que el relato haya sido realmente neutralizado, como es mi teoría, ¿vos crees, Prudencio, que los errores cíclicos de la gente pueden hacer que este relato se pueda volver a entronizar si gana Scioli? Sí, por supuesto. Yo creo que tu editorial, que ha sido clarísima y me parece muy buena, realmente una de tus mejores editoriales, adolece de un exceso de optimismo, que yo también lo tengo, pero tengo por detrás el temor de que pueda ocurrir eso que en este momento a vos te asalte, esa duda. Es decir, que el pueblo argentino, que es inocente a veces, ingenuo, o que compra con facilidad relatos mentirosos, pueda volver a caer en la trampa y este ciclo vuelva a cerrarse y la Argentina, como ocurre desde hace 70 años, cada 10, vuelva a caer en manos de un populista que arma una fiesta de consumo y se gana la adhesión de la gente para dejar después el país en estado calamitoso. Bueno, voy a terminar. No creamos que esto está terminado, es decir, no nos entreguemos por lo menos, no bajemos los brazos diciendo ya solucionamos el problema. El problema está, tenemos la oportunidad de resolverlo, pero tenemos que perseverar en nuestra conducta para exigirles y controlarlos. Ese es nuestro papel. Voy a terminar con una frase, Dios no lo quiera, y con una aclaración, a Dios rogando y con el mazo dando. En la primera editorial les dije que quedaba pendiente un tema que quería abordar. Parece que la palabra más satanizada que ha habido últimamente ha sido ajuste. Desde la izquierda, incluso desde el gobierno, desde el oficialismo, se habla de que los candidatos opositores son los candidatos del ajuste. Y el ajuste parece ser algo terrible, parece ser una de las peores cosas que nos puede ocurrir. Y yo me pregunté, pero ¿qué significa ajuste para que pueda ser algo tan grave? Y entonces lo primero que hice fue lo lógico. Fui al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española para ver qué es ajustar. Y me encontré con varias definiciones, las que podrían adaptarse, ajustarse a la interpretación que se les da, serían dos. Una que dice que es acomodar algo a otra cosa de manera que no haya discrepancia entre ellas, y otra que dice que es arreglar, moderar. En ambos casos me parece que son acepciones que revelan una actitud positiva, es decir, algo bueno. Ajustar significa
acomodar las cosas después de un desajuste. Y yo creo que es obvio, y no hace falta demostrarlo, que la economía argentina y el sistema republicano están siendo víctimas de un severísimo desajuste, están desajustados. Es necesario ajustarlos, es decir, arreglarlos, moderarlos, acomodar las cosas para que vuelvan a guardar entre sí una relación armónica. Entonces, ¿por qué el miedo al ajuste? Yo creo que el ajuste es indispensable. Ahora, si por ajuste se entiende apretarle a la gente el cinturón para que se muera de hambre, me parece una perversidad. No creo que nadie esté deseando eso. Pero, por ejemplo, sí creo que hay que ajustar el gasto público. ¿Y cómo? Bueno, por empezar, dejar de gastar en cosas que son absolutamente superfluas e innecesarias y que se llevan cientos o miles de millones de pesos que hacen falta para otras cosas. Por ejemplo, fútbol para todo. Por ejemplo, los 6 millones de dólares diarios que nos cuesta Aerolíneas Argentinas para que los chicos de la cámpora jueguen a ser administradores. Yo no sé si debe privatizarse o no, esa discusión tendrá que venir después, pero urge ordenarla, ponerla en manos de gente experta en aeronavegación comercial para que realmente sirva a los argentinos y no nos estén echando la mano al bolsillo todos los días para sacarnos 6 millones de dólares, que los pagamos usted, yo y todos nosotros. Es decir, ese ajuste creo que es indispensable. Usted me dirá, ¿y el ajuste significa eliminar los subsidios? No, lamentablemente no se puede hacer, sobre todo los subsidios a la gente que vive de ellos, que come gracias a ellos. No podemos hambrear al pueblo argentino o a parte de él. Lo que tenemos que hacer es ajustar el subsidio. ¿Cómo? Pues primero, no lo debe administrar más el Estado, debe ponerse en manos de instituciones de la comunidad que sean absolutamente serias, reputadas y confiables, como puede ser Cáritas, OCA, fundaciones de instituciones que nos merecen la mayor garantía, para que ellos las administren y esto no se use con criterio clientelista. En segundo lugar, ni un solo subsidio si no es a cambio de trabajo, salvo que sean discapacitados, ancianos o niños. Si no, trabajo. Pues señor, tendrá que cortar el pasto en las plazas, tendrá que limpiar, pintar los hospitales o las escuelas o lo que fuere. Es decir, le ayudamos entre todos, con la plata de todos, le ayudamos a que sostenga a su familia porque está sin trabajo, pero usted debe devolver a la comunidad lo que se le está dando. Y en tercer lugar, desarrollar una política que genere la aparición y la creación de empleos genuinos, verdaderos, auténticos, no de cargos públicos, que en definitiva es una forma de sacarnos plata para pagarles lo mismo que el subsidio, para que los subsidios cada día sean menos. Yo lo haría incluso a través de un sistema de declaración jurada muy sencillo. Señor, usted recibe subsidio, lo va a seguir recibiendo. Firme acá, que si usted consigue un trabajo, o si se le ofrece un trabajo, lo va a aceptar, y si no lo hace, o si no nos dice que ha conseguido un trabajo, nosotros vamos a hacer un muestreo todos los meses para verificar quién ha falseado la información. Y si usted ha falseado, tendrá que devolver, porque los argentinos le vamos a ayudar a mantener a su familia en la medida en que no nos engañe y nos estafe. Es decir, tenemos que hacer las cosas con seriedad. Tenemos que ayudar a aquellos conciudadanos que están pasando un mal momento, pero la forma de ayudarlos no es dejándoles que hagan lo que quieran, que no trabajen, que los demás los mantengan porque les resulta cómodo para que lo voten al gobernante de turno. Lo que tenemos que hacer es generar trabajo genuino para que nadie tenga que estirar la mano para que otro le dé lo que él no pudo ganarse. Eso es fundamental para mí, ese es el ajuste que tenemos que hacer, esos son los ajustes. Y si no hacemos un ajuste, entonces seguiremos desajustados y cada día tambaleará más la estructura económica de nuestro país y terminaremos siendo un país en donde la mayoría son pobres, menesterosos y estarán enriquecidos los que administran los bienes que reparten a voluntad. Estuve a comienzos de mes en Chile, en un congreso. Yo creo que muchos de ustedes habrán estado en Chile. Me ha sorprendido, estuve en Santiago, en Valparaíso y en Viña del Mar. Me ha sorprendido ver cómo un pueblo que hace las cosas con seriedad, que camina por el rumbo de la democracia republicana, cumpliendo con sus exigencias, los gobernantes y los gobernados, cómo prospera. No vi villas de emergencia en ningún lado, no vi un papel en el piso, no vi perros callejeros, no vi carros a caballo, no vi menesterosos, no vi gente pidiendo. Vi prosperidad, vi crecimiento, vi desarrollo, vi satisfacción en la gente. Falta mucho por hacer. Vienen de una situación bastante complicada, tuvieron una terrible dictadura.
pero están saliendo adelante con gobiernos de distinto color político, que sin embargo siguen adelante con proyectos que todos comparten, es decir, con leyes compartidas, con propuestas, con planes de Estado, con programas que a los que todos adhieren, cualquiera sea el color político que tienen. Créanme que es conveniente cruzar la cordillera o cruzar el Río de la Plata, ir a Uruguay donde van a encontrar una cosa semejante para ver cuál es el camino que hay que seguir para volver a ser lo que alguna vez fuimos y que estos pueblos están siendo cuando antes no lo eran. Es decir, nosotros abandonamos ese camino que ellos hoy tomaron y nos están sacando ventaja. Ir a Chile, créanme, es darse un baño de sensatez, de sentido común, de corrección, de respeto mutuo, de respeto a la ley. No he visto un solo automovilista que no clave los frenos ante la senda peatonal cuando hay alguien no cruzando, en la vereda por cruzar. No vi uno que no lo hiciera. Cuidado, no es que lo hace la mayoría, nadie deja de hacerlo. No vi uno que no respete la prioridad del que viene por la derecha o la prioridad del que está dentro de la rotonda. Todas esas conductas condicionan el comportamiento de un pueblo y se reflejan en los gobernantes que eligen, en el camino que siguen y en la prosperidad que logran. Ojalá aprendamos de ellos. Anoche, Gabriela Michetti, la candidata a vicepresidenta de Cambiemos, dijo esta mañana, dijo una cosa que me encantó y que a vos te va a encantar más todavía. Dijo, para Cambiemos el federalismo no es un problema, porque justamente descentralizar es compartir las responsabilidades y la conducción de gobierno con muchísima más gente y con gente que en cada lugar está más capacitada que el poder central para solucionar ciertos problemas. Ojalá eso se traduzca realmente en una acción de gobierno si ganan, porque es una asignatura pendiente. Fíjate vos que ese es un criterio que incluso a nivel empresarial, vos que has sido hombre de empresas, yo no, pero sé que en las empresas hay un criterio que ha prevalecido en el mundo, que es llevar la capacidad de decisión lo más cerca posible de la capacidad de ejecución. Los japoneses creo que han sido pioneros en eso. Es decir, que no sea una cúpula aislada de la realidad de la empresa la que toma las decisiones, sino gente que está metida en la cosa. En el federalismo pasa lo mismo, es decir, los intendentes saben lo que ocurre en la otra cuadra de su casa, sobre todo en los lugares pequeños y aún en las grandes ciudades. Entonces, la capacidad de decisión debe estar en manos de aquellas personas que están en contacto con la realidad que les toca gobernar. Así es, eso se llama organización flexible. Una planificación estratégica centralizada y luego planificaciones operativas en cada uno de los nodos, que así se llaman, y la ejecución en cada uno de los nodos. Bueno, y además genera conciencia colectiva del valor del impuesto. Cuando hay un federalismo fiscal, cuando vos sabés que la plata que vos pagás en concepto de impuesto se traduce en obras que se hacen en la ciudad en que vivís, en el puente con que cruzás con tu auto, o en lo que vos lo ves, en algún momento lo ves, o cerca de tu ciudad, entonces vos te cobras conciencia de que el impuesto está siendo puesto en obras que están a tu servicio. Lo estás viendo. Pero en cambio, cuando alguien maneja el impuesto desde 700 kilómetros de distancia para hacer una central termonuclear a 2.000 kilómetros o un puente a 1.000 kilómetros, que no lo voy a ver nunca, la conciencia ética del impuesto se me debilita. El impuesto es algo cuyos resultados no veo. Bueno, ojalá estos temas de la descentralización cundan y se hagan. Fíjate vos que desde el retorno de la democracia con Alfonsín hasta el día de hoy, en la Cámara de Senadores, siempre el Partido Justicialista tenía mayoría. Siempre. El justicialismo no es federal. Y jamás se ha tratado el tema del federalismo. La centralización para el justicialismo es un elemento fundamental del poder. Pero te recuerdo, vos has sido senador provincial. ¿El senador nacional es representante del pueblo o de la provincia? De la provincia. Es decir, estos representantes provinciales jamás se les ha ocurrido poner la carpeta de la descentralización. Así es, ni siquiera han hecho un proyecto de modificación de la ley
de coparticipación federal como lo manda la Constitución en su última versión. Debía haberse hecho antes de diciembre del año 1996. No ha habido un proyecto presentado por senadores de las provincias para por lo menos cambiar la ley de coparticipación. Quizás soplen nuevos vientos en el Guadalquivir. No va a ser el Guadalquivir, pero va a ser el río de la Plata allá y va a ser el río Suquía acá. Ojalá. Bueno, se nos acabó el programa. Espero que les hayan gustado nuestras reflexiones. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere.